punto de vista tanto de universitario, de académico, como de profesional de la empresa familiar, que cuando se habla de empresa familiar durante mucho tiempo la tendencia era hacerlo en términos estrictamente empresariales. Es decir, es un tema que se empezó a trabajar muchísimo hace ya varias décadas en el mundo y en España, pero básicamente hablábamos de estrategia empresarial, de planificación estratégica, de organización, de sistemas de gobierno, sistemas de remuneración, atracción de buenos profesionales y demás. Pero el tiempo es muy pesado, es un juez realmente muy severo y ha demostrado que la relación entre el mundo jurídico y la empresa familiar pues es verdaderamente muy importante en el ámbito del derecho mercantil, por supuesto, pero también en el ámbito del derecho civil, a dos niveles, a nivel de herencias y de testamentos y a nivel de capitulaciones matrimoniales, por supuestísimo el derecho tributario, no hace falta que lo diga, pero incluso también hay especificidades propias en el ámbito laboral y demás. Entonces yo creo que realmente tratar todas estas cuestiones de forma conjunta para que los jóvenes estudiantes tengáis una visión global del tema y luego en función de vuestras especializaciones en el futuro ya os centréis más en un tema que en otro, es una muy buena idea. Al final, una empresa familiar es una empresa, es decir, no tiene ningún trato específico por ser familiar. Por lo tanto, tiene que hacer todo lo que tiene que hacer una buena empresa. Tiene una buena planificación, tiene que tener una buena dirección de recursos humanos, financiera, de producto, de marketing, etcétera, etcétera. La diferencia, ¿dónde está? ¿Dónde reside? En la propiedad. Y en el hecho de que la propiedad son normalmente un grupo reducido de personas y que forman grupo entre sí, grupo familiar entre sí. Y eso puede generar dos tipos de evoluciones. Una positiva y otra negativa. Si la relación familiar es armónica, esa empresa funcionará mejor que una no familiar, sin duda, porque la propiedad estará totalmente alineada, mirará en la misma línea y tendrá exactamente los mismos objetivos. Si por el contrario hay conflictos en la familia, funcionará mucho peor que una empresa normal, porque no son meramente conflictos de opinión sobre si hay que repartir un 5% más o menos de dividendos, sino son conflictos que se llevan a lo personal. La empresa familiar en España representa el 79% del empleo en este país. Entonces, realmente es muy importante que la sociedad civil conozca la existencia de este tejido empresarial y la importancia que tiene. Y es importante que se sepa que la estrategia de la empresa familiar está basada, fundamentada en unos valores muy simples, pero que le dotan de una gran resistencia, ¿no? Y esto se ha podido comprobar en los periodos de crisis, que como las empresas familiares han tenido mayor supervivencia que otro tipo de empresas y han destruido menos empleo. ¿Cómo puede el derecho, sobre todo el mercantil, aunque aquí se ha hablado muy oportunamente también del civil, del tributario, del laboral, cómo puede el derecho contribuir a que esta actividad económica en el mercado de la empresa familiar sea eficiente, sea positiva, rinda beneficios de diverso orden, por supuesto, a la familia, pero también, hablando en términos de hoy muy actuales, también sea una actividad responsable, sostenible, etcétera, todo ese tipo de cosas que vamos conociendo desde muy diferentes puntos de vista. Yo me ocuparé un poquito de la perspectiva mercantil, y dentro del derecho mercantil, que es una disciplina que se refiere directamente a la empresa y su actividad en el mercado, pues habrá que hacer alusión sobre todo a las cuestiones de derecho de sociedades, es decir, pensar en las formas jurídicas que pueden resultar idóneas, en primer lugar, para organizar la empresa familiar. Y quizá la primera constatación que debamos establecer hoy aquí es la de que no existe una forma jurídica societaria especial para la empresa familiar. La empresa familiar utiliza o utilizará las formas jurídicas existentes en el derecho español. Para los estudiantes, para los profesionales, tenemos que pensar en el artículo 122 del Código de Comercio, donde están las formas genéricas de sociedad mercantil, sin perjuicio de que luego tengamos que fijarnos sobre todo
en la Ley de Sociedades de Capital de 2010, donde se encuentran aquellas formas jurídicas de sociedad mercantil preferentemente utilizadas en el tráfico y también por la empresa familiar. Cuando hablo aquí del derecho de la competencia, como es natural, me refiero al doble sector que integra este ámbito del derecho económico. En primer lugar, el derecho de defensa de la competencia, o también denominado derecho antitrust, al que le corresponde fundamentalmente una defensa cuantitativa de la competencia. Esto es, que reine en los mercados una cierta dosis de competencia. Es indudable que a la empresa familiar se anudan una serie de ventajas competitivas importantes. Normalmente son empresas de pequeñas dimensiones y por lo tanto pueden dar un trato personalizado a su cliente y además se pueden favorecer de las ventajas del marketing directo. Además, el tamaño y la propia organización de la empresa familiar hace que las decisiones se puedan tomar sin excesiva burocracia y se puedan incluso adelantar a las necesidades de su clientela. Pero junto al derecho de defensa de la competencia tenemos también que referirnos al derecho de la competencia desleal, al que le corresponde una defensa no cuantitativa sino cualitativa de la competencia. O sea, que cuando los operadores económicos ponen en práctica sus estrategias competitivas, lo hagan con una cierta calidad, o dicho de otra manera, que no abusen del derecho a la libertad de empresa mediante comportamientos o actuaciones que sean contrarios a la buena fe. La empresa familiar realmente es un concepto que tiene que ver con la titularidad y tiene que ver también con muchas de sus singularidades y especialidades en esa participación de índole familiar, pero luego la dimensión, el tamaño, el volumen es muy variable, conforma realidades jurídicas muy distintas, desde las que pueden ser más pequeñas, sin ponerle ningún calificativo adicional, simplemente pequeñas, hasta los grupos de los que también se nos ha hablado. Y a partir de ahí, el tamaño, la actividad y las propias relaciones llevarán a que se dote esa estructura familiar de una determinada estructura, que podrá ser una estructura que encajará en alguno de los tipos que ya se nos ha indicado, grupo, fundación, asociativo, en fin, cualquiera de los que tenemos, incluso algunos sin personalidad jurídica. Hay alguna resolución judicial muy interesante sobre comunidades de bienes, pero en todo caso, como decía, con una atención especial a las sociedades de capital familiares, porque realmente esas dos formas sociales, sobre todo la sociedad limitada, pues en efecto es, por el viejo axioma del beneficio de la limitación de la responsabilidad, pues una de las formas más utilizadas con carácter general y también singularmente para la empresa familiar. Y en los estatutos sociales, por lo tanto, en lo que sí que los socios desde el primer momento van a recoger o lo que luego posteriormente en alguna modificación quieren incluir, tenemos una serie de figuras que nos permiten que esos socios en los que confluyen, como os digo, la cualidad o el estatus de socio y además una determinada posición en el núcleo familiar, pues puedan no detentar los mismos derechos. Sí, es verdad que la propia estructura de la sociedad limitada, como sociedad cerrada, como sociedad en que el elemento personal es relevante, pues en muchas ocasiones, y estadísticamente así lo es, en muchas ocasiones presta una gran utilidad a la empresa familiar. Piensen en sociedades limitadas donde hay restricciones a la libre transmisión de las participaciones, en sociedades donde el elemento personal es tan relevante, sociedades en que, aunque jurídicamente no se les aplica en exclusiva, sí es lo más habitual, donde podemos incluir prestaciones que tiene que realizar un determinado socio, las prestaciones accesorias, que no son más que otro elemento de integración de factores personales en una sociedad de capital. Ahora bien, estos tres elementos,
las prestaciones accesorias, los elementos personales, las limitaciones a la libre transmisión de las participaciones, si bien tienen todo el sentido y así lo deciden configurar los socios en el momento de constitución, con el paso del tiempo, con la dispersión de las diversas estirpes, con la sucesión de generaciones en cada una de ellas, en muchas ocasiones pueden suponer el elemento de distorsión, elemento de enfrentamiento. El ordenamiento en determinadas circunstancias permite al socio minoritario y discrepante con determinadas modificaciones de esos estatutos hacer una disolución parcial de la sociedad, hacer una liquidación parcial y salirse de la misma. Eso es el artículo 346.2, que aunque todos ustedes se saben de memoria, yo no. Entonces, con su permiso, les leo porque es muy breve. Dice, en las sociedades de responsabilidad limitada tendrán, además, derecho a separación de la sociedad los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales. Muchos de los problemas que se plantean en las sociedades familiares son problemas de las sociedades cerradas, con lo cual, para situar al público ante ello, los tres problemas que yo diría más se dan en este ámbito son los de siempre. El diferente papel que tienen los socios que participan en la gestión de los que no lo tienen. En segundo lugar, el reparto de dividendos, la distinta concepción al respecto que se plantea por parte de los socios que participan en la gestión nuevamente y los que no. Y luego un tercer aspecto que también suele tener incidencia, que es el grado de implicación en la repatrimonialización de la sociedad cuando esta tiene problemas, desde el momento en que en ocasiones va a ser necesario nutrir de nuevos fondos a la sociedad y quizás haya disparidad al respecto sobre los socios que componen el accionariado, propiamente esa sociedad, sobre cuál es el papel que cada uno de ellos tiene que hacer. Esto también se plantea en términos parecidos en empresas familiares o en las sociedades familiares, pero habría dos aspectos en los cuales yo diría que hay una seña de identidad propia. Y si os dais cuenta, si se dan cuenta, estoy tratando de ver los distintos perfiles que puede haber sobre la gestión de una sociedad familiar y en ese sentido los que van a poder precipitar, en su caso, el ejercicio del derecho de separación. Los dos problemas principales que también, o que de forma prioritaria se plantean en las sociedades familiares, yo diría que es, en primer lugar, el tema de la sucesión empresarial y el acceso a la condición de socio, con todas las dificultades que en eso se plantea como consecuencia de la pertenencia a una determinada estirpe o rama familiar. Y en segundo lugar, va de alguna forma unido la delicada o insuficiente profesionalización en ocasiones de los órganos o de los miembros de los órganos gestores, que en ocasiones hacen que la gestión de las empresas familiares pues adolezca de la debida formación y que eso puede generar en ocasiones pues una diferencia en cuanto a la perspectiva que propicia el que los socios no estén de acuerdo en cómo se estén llevando a cabo las cosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque el derecho de separación es un derecho que emerge, como antes ha sido bien mencionado, emerge para aquellos casos en los que un socio o un grupo de socios, normalmente minoritarios, se encuentran con que la gestión, los derroteros, el recorrido que está realizándose por la sociedad no coincide no con lo que ellos quieren, que eso puede ser perfectamente lícito, por la regla de las mayorías minorías, sino con lo que inicialmente había en el momento en que se constituyó la sociedad y en la que ellos se implicaron patrimonialmente. La exclusión, como su propio nombre indica, es el medio más drástico que existe en el derecho de sociedades para intentar resolver un conflicto. Porque, como su propia denominación indica, la exclusión no es ni más ni menos que expulsar a un socio de la sociedad en contra de la voluntad de éste. Él no quiere irse y se le obliga a irse de la sociedad. O sea, le echan de la sociedad, sus consocios. Por lo tanto, la exclusión, que es un medio
como digo, muy drástico en el contexto general del derecho de sociedades. Cuando se inserta en el ámbito de las sociedades familiares, se hace muy riguroso, muy dañino, porque cuando se llega a ese expediente en este tipo de sociedades es porque las relaciones familiares también están afectadas por el conflicto. Por lo tanto, se mezclan aquí varios conflictos. Los conflictos típicamente societarios, de luchas de poder, que están mediatizados por las cuestiones familiares, y luego los conflictos familiares, por ejemplo, este al que he aludido, una separación, un divorcio, y también las cuestiones sucesorias. Todo este conjunto de cuestiones, lógicamente, no puede resolverse solo a partir del derecho de sociedades, pero si se inserta en el contexto del derecho de sociedades, el principal remedio es, o debería ser, la exclusión del socio con el que no están de acuerdo la mayoría de sus consocios. Ahora bien, no es el remedio más utilizado en la práctica, por dos motivos. Uno, por la circunstancia familiar. Si ya es muy duro excluir a un colega o un consocio, pues excluir a un primo o a un abuelo o a un tío es mucho más dificultoso. Pero además es que la legislación es muy protectora en el contexto de la exclusión, exige muchos requisitos para excluir a un socio. Por lo tanto, normalmente en los tribunales no nos encontramos con exclusiones de socios en sociedades familiares, nos encontramos con impugnaciones de acuerdos, nos encontramos con cese de administradores, al que administra, a los demás no le quieren porque no les gusta su gestión y le expulsan, y nos encontramos con acciones de responsabilidad frente a administradores.